El diagnóstico es un proceso fundamental en la práctica médica que implica la identificación de la causa subyacente de los síntomas y signos presentados por un paciente. A lo largo de la historia, los profesionales de la salud han desarrollado diferentes enfoques y métodos para llegar a un diagnóstico preciso y completo. En este sentido, existen varios tipos de diagnóstico que se utilizan en la práctica médica, cada uno con sus propias características y ventajas. Entre los tipos de diagnóstico más comunes se encuentran el diagnóstico intuitivo, el diagnóstico inductivo, el diagnóstico diferencial y el diagnóstico hipotético. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias fortalezas y debilidades, y se utilizan en diferentes contextos y situaciones. En este video, se presentará una descripción detallada de cada uno de estos tipos de diagnóstico, destacando sus características, ventajas y desventajas. Además, se discutirán las implicaciones prácticas de cada enfoque y se proporcionarán ejemplos de cómo se utilizan en la práctica médica. El diagnóstico intuitivo es un proceso de razonamiento médico que implica la formulación de un diagnóstico basado en la experiencia y el conocimiento previo del profesional de la salud, sin necesidad de realizar una evaluación exhaustiva y sistemática. Este tipo de diagnóstico se caracteriza por ser rápido y espontáneo, y se basa en la capacidad del profesional de la salud para reconocer patrones y relaciones entre los síntomas y signos presentados por el paciente. Sin embargo, el diagnóstico intuitivo también puede ser susceptible a errores y sesgos, ya que se basa en la experiencia y el conocimiento previo del profesional de la salud, que pueden ser limitados o incompletos. El diagnóstico inductivo es un proceso de razonamiento médico que implica la formulación de un diagnóstico basado en la observación y el análisis de los datos y la información recopilada sobre el paciente. Este tipo de diagnóstico se caracteriza por ser un proceso lógico y sistemático, que implica la recopilación de datos, la identificación de patrones y relaciones, y la formulación de hipótesis y conclusiones. El diagnóstico inductivo es una herramienta valiosa en la práctica médica, ya que permite a los profesionales de la salud desarrollar un diagnóstico preciso y completo, y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la atención del paciente. El diagnóstico diferencial es un proceso de razonamiento médico que implica la consideración de múltiples posibilidades diagnósticas para un paciente, con el objetivo de identificar la causa subyacente de sus síntomas y signos. Este tipo de diagnóstico se caracteriza por ser un proceso sistemático y lógico, que implica la recopilación de información, la evaluación de la evidencia y la eliminación de opciones menos probables. El diagnóstico diferencial es una herramienta fundamental en la práctica médica, ya que permite a los profesionales de la salud desarrollar un diagnóstico preciso y completo, y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la atención del paciente. El diagnóstico hipotético es un proceso de razonamiento médico que implica la formulación de una hipótesis diagnóstica basada en la información disponible sobre un paciente, con el objetivo de guiar la recopilación de información adicional y la realización de pruebas y exámenes para confirmar o descartar la hipótesis. Este tipo de diagnóstico se caracteriza por ser un proceso flexible y adaptable, que implica la consideración de múltiples posibilidades diagnósticas y la evaluación continua de la evidencia. El diagnóstico hipotético es una herramienta valiosa en la práctica médica, ya que permite a los profesionales de la salud desarrollar un diagnóstico preciso y completo, y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la atención del paciente. En conclusión, los diferentes tipos de diagnóstico, como el diagnóstico intuitivo, el diagnóstico inductivo, el diagnóstico diferencial y el diagnóstico hipotético, son herramientas fundamentales en la práctica médica para identificar la causa subyacente de los síntomas y signos presentados por un paciente. Cada tipo de diagnóstico tiene sus propias características, ventajas y desventajas, y se utiliza en diferentes contextos y situaciones. Es importante destacar que no existe un tipo de diagnóstico que sea superior a los demás, sino que cada uno tiene su propio valor y se utiliza de manera complementaria para llegar a un diagnóstico preciso y completo. Los profesionales de la salud deben estar familiarizados con los diferentes tipos de diagnóstico y saber cuándo y cómo utilizarlos para proporcionar una atención médica de alta calidad. En última instancia, el objetivo de cualquier tipo de diagnóstico es proporcionar un diagnóstico preciso y completo que permita a los profesionales de la salud desarrollar un plan de tratamiento efectivo y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
El método clínico es un enfoque sistemático y lógico que se utiliza en la práctica médica para evaluar y diagnosticar a los pacientes. A continuación, se presentan los pasos del método clínico. Observación es el primer paso del método clínico. En este paso, el profesional de la salud observa al paciente y registra sus características físicas, comportamientos y síntomas. La observación puede ser directa, es decir, se realiza en persona, o indirecta, es decir, se realiza a través de la revisión de la historia clínica del paciente o de la observación de imágenes y videos. Indagación es el segundo paso del método clínico. En este paso, el profesional de la salud hace preguntas al paciente y a sus familiares para obtener más información sobre la historia médica, los síntomas y los antecedentes del paciente. La indagación puede ser abierta, es decir, se realizan preguntas generales para obtener información, o cerrada, es decir, se realizan preguntas específicas para obtener información precisa. Confirmación. La confirmación es el tercer paso del método clínico. En este paso, el profesional de la salud confirma la información obtenida en los pasos anteriores y verifica la precisión de los datos. La confirmación puede realizarse a través de la revisión de la historia clínica del paciente, la realización de pruebas y exámenes, o la consulta con otros profesionales de la salud. Abstracción/diagnóstico. Es el cuarto paso del método clínico. En este paso, el profesional de la salud analiza la información obtenida en los pasos anteriores y formula un diagnóstico. La abstracción implica la identificación de los patrones y relaciones entre los datos, mientras que el diagnóstico implica la asignación de un nombre o etiqueta a la condición del paciente. Sugerencias/intervención. Es el quinto y último paso del método clínico. En este paso, el profesional de la salud desarrolla un plan de tratamiento y proporciona sugerencias al paciente y a sus familiares. La intervención puede incluir la prescripción de medicamentos, la realización de procedimientos quirúrgicos, la recomendación de cambios en el estilo de vida o la referencia a otros profesionales de la salud.